Sexto PNT está llegando José María Fanelli, coordinado por Marita Carvalho. Los militantes del Progreso Argentino. Marita. Bueno, buenas tardes a todos. Sé que después del almuerzo no es el mejor momento, pero el tema lo amerita. Vamos a hablar sobre las limitantes para el progreso argentino y está con nosotros José María Fanelli, que va a comenzar. Es doctor en Economía por la Universidad de Buenos Aires y está especializado en macroeconomía, moneda y finanzas. Investigador titular del área económica del Centro de Estudios de Estado y Sociedad, CEDES, y del CONICET. Es profesor de macroeconomía en la Universidad de Buenos Aires y también en el San Andrés. Fue director de la carrera de Economía de la UBA y dirige el posgrado de Mercado de Capitales del convenio UBA-Merval Bolsa y Comercio. Lideró muchísimos proyectos a nivel internacional y publicó mucho tanto en la Argentina como en el exterior. Recibió el premio CONEX, mención en desarrollo económico, y es miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Yo me voy a colocar aquí, así puedo ver mis propias filminas. Antes que nada, muchas gracias por la invitación a participar de este evento y a permitirme compartir con ustedes algunas reflexiones sobre nuestra economía. Lo que yo voy a hacer es básicamente hablar de restricciones, pero para saber las restricciones hay que conocer cuáles son las oportunidades. Y voy a enfatizar un punto central que yo veo que aparece una y otra vez en las discusiones que tenemos tanto en el ámbito de la empresa como en el ámbito académico, y es la cuestión de que nuestro país en los años 2000, la hipótesis básica que yo tengo es que nuestro país en los años 2000 ha cambiado tanto que no contamos con un diagnóstico compartido, y cuando digo compartido en términos sociales, respecto hacia dónde tiene que dirigirse la Argentina, cuáles son las restricciones, las oportunidades que tenemos. Entonces, yo lo que voy a hacer es simplemente hablar de eso. Voy a hacer un pequeño paneo histórico para ver dónde estamos parados, porque realmente creo que es fundamental saber dónde estamos parados, qué problemas tenemos. Y la segunda hipótesis central que voy a defender es que tenemos una oportunidad histórica, ¿cierto?, para hacer algunas cosas que no pudimos hacer en los últimos 50 años y que probablemente la estamos desaprovechando, o por lo menos no la estamos aprovechando en toda la magnitud que deberíamos. Entonces, empezamos con la cuestión de la mirada de largo plazo. Ahí aparece, si ustedes miran, es un bien largo plazo, desde 1900 hasta ahora. Son 36 países porque son los países que sobre los cuales hay estadísticas desde ese periodo, pero están todos los países importantes del mundo. El mejor momento de la Argentina en el ranking fue en el 20, que llegamos a ser el país número 9 en PIB per cápita. Solo había 8 países más ricos que nosotros. Y como ustedes después ven ahí con la flecha roja que va para arriba, ¿cierto? Ahí para arriba quiere decir ir para abajo porque es el ranking. Pasamos a estar entre los últimos de esos 36 países. Y claramente el momento donde perdemos el tren es en lo que se llamó el periodo de Bretton Woods, ¿cierto? En la posguerra, como ven ahí, rápidamente perdemos lugares. Cuando uno mira, ¿cierto?, lo que pasó, lo que surge claramente es que fue una economía totalmente volátil, pero quiero que noten lo que pasa con el crecimiento hacia el final. Ahí, como son, ¿cierto?, de a muchos años, donde dice más o menos 2004, abajo se ve, ¿cierto?, la crisis del 2001, una crisis brutal. Pero después de eso hay un crecimiento enorme, como ustedes pueden ver, y que es difícil de ver desde 1900 hasta acá. O sea que estamos viviendo un periodo significativamente distinto y positivo desde el punto de vista de la capacidad para acelerar el crecimiento, que en la literatura moderna se distingue muy particularmente de lo que es la capacidad para mantener o sostener el crecimiento. Una cuestión es, puede haber países que tienen capacidad para acelerar el crecimiento, pero no logran sostenerlo, y tienen crisis, volatilidad, etcétera, etcétera. Si miramos más cerquita, y lo que ocurrió desde la crisis de los 80, de la crisis de la deuda, hasta ahora, hasta 2010, ahí es el mismo gráfico pero agrandado, lo que se ve es que en la década de los 2000 estamos creciendo muchísimo. Esos son tasas de crecimiento china, ¿cierto? Son tasas del orden de 7% del PIB per cápita, cuando en toda la posguerra
la tasa de crecimiento del PIB per cápita estuvo en alrededor de 1.2%. O sea que la diferencia es significativa y de nuevo uno de los problemas es si es sostenible. Si ustedes miran de nuevo esto, no ya mirando a la Argentina, sino mirando al resto del planeta, digamos, lo que uno ve es que si miramos la posguerra, desde los 60 en adelante, Argentina pierde el tren, ahí como se ve con la flechita, ¿cierto? En términos proporcionales a los otros países perdemos, pero cuando ponemos 1990 en adelante, está claro que incluso antes de los 2000, Argentina tiene una capacidad para acelerar el crecimiento importante, no así para mantenerlo, porque como ven hay una crisis. Pero está claro que cuando nos comparamos con México, Brasil, Estados Unidos, Argentina creció significativamente más que cualquiera de estos otros países desde 1990 en adelante. O sea que de nuevo, cuando uno mira así muy largo plazo, lo que se ve ahora no se vio nunca, es otra cosa. Y lo que creo que tenemos que discutir es qué es esta cosa que estamos viendo. Pero la buena noticia es que no estamos en la década de los 80, como si ustedes se acuerdan del gráfico, ¿cierto? Donde era todo pensar pesimistamente, no había oportunidad, etcétera, sino que ahora estamos creciendo y la pregunta es si lo podemos mantener, etcétera, etcétera. ¿Cómo se ve esto si uno mira desde la perspectiva de lo que es fundamental para el crecimiento, que es el ahorro y la inversión? Bueno, lo que uno ve en la línea roja es el ahorro externo, está claro que, es el ahorro total. Está claro que el ahorro de hoy es mucho más significativo que el de los 80 y el de los 90 y se parece solamente ahí a lo que ocurrió a fines de los 70 con el ahorro de toda la Argentina. Pero si ustedes miran las barras grises, que es la inversión, también la tasa de inversión está razonablemente más alta ahora que antes. Pero una cuestión interesante, que es la línea negra, lo marca abajo, es que el ahorro hoy es significativamente más grande que la inversión. Dicho de otra manera, Argentina pasó de ser un país con déficit de cuenta corriente, como se ve en la década de los 90, con inversión más grande que el ahorro, para pasar a ser un país con superávit de cuenta corriente, como se ve hacia el final del periodo. Otra vez mirando desde 1900, y miren la línea roja, hay muy pocos periodos donde el ahorro de la Argentina es tan grande como en el periodo actual. No digo que es un ahorro chino, pero es un ahorro significativamente grande como para crecer a una tasa razonablemente buena. Si ustedes miran también a muy largo plazo, hay muy pocos periodos donde la línea negra de abajo es negativa. ¿Qué quiere decir? Que estamos mandando plata afuera y no recibiendo plata afuera como si fuera la línea negra en términos positivos. Hay 3 o 4 periodos, como lo pueden ver ahí, en toda la historia del siglo de 1900 ahora, donde sobra ahorro en la Argentina. Y esta es una de ellas, pero si miran bien, es la más larga de toda la serie donde sobra ahorro por encima de la inversión. Y la pregunta obvia es, ¿por qué un país que tiene que crecer, que tiene tantos problemas como el nuestro, manda ahorro al exterior? Es una pregunta que dejo para que podamos reflexionar sobre ella, pero en principio es raro, ¿cierto? Uno esperaría que un país con grandes oportunidades, por ejemplo Argentina de principios del siglo pasado, 1902, 1907, fíjense que la tasa de inversión era altísima, pero la tasa de déficit de cuenta corriente, la línea negra, también, recibíamos mucho capital del exterior. Hoy estamos con una tasa de ahorro alta, pero también estamos mandando mucha plata afuera. Si ustedes miran de nuevo para ver si esto es distinto o no es distinto, bueno, ahí comparé los 3 periodos donde teníamos tasa de crecimiento del ahorro alta. ¿Cuál es la diferencia? Que en la Primera Guerra y la Segunda, que tuvimos tasas de cuenta corriente alta, enseguida desaparecieron. Si ustedes miran la línea punteada o la línea azul, rápidamente se cae el superávit de cuenta corriente. Cuando miran lo que pasa ahora, hace 8 años que estamos con superávit de cuenta corriente de manera ininterrumpida. Esto es algo, de nuevo, no ocurrió nunca, se mantiene sistemáticamente. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué pasó? Porque se ve que es diferente. Desde, por lo menos me parece a mí, que me dedico a estudiar estas cosas, me parece que yo, habiendo estudiado la economía argentina, etcétera, digo, bueno, esto no lo vi nunca. ¿Qué está pasando? Entonces la pregunta, para saber las restricciones, la primera cuestión es, ¿tengo una ventana de oportunidad o no? Yo quiero decir que como a mí me tocó hablar de Argentina, de las restricciones, etcétera, y sé que hubo, cierto, una conferencia sobre la crisis y la cuestión internacional, no voy a hacer referencia a lo que pasa en Grecia, a lo que pasa con la cuestión internacional, como decimos los economistas un poquito de manera cobarde, ceteris paribus, o sea, dejando de lado lo que está ocurriendo ahí. ¿Qué es lo que se ve en el mundo de los 2000? Lo que se ve en el mundo de los 2000 es
Número uno, que los términos de intercambio, ahí comparé, lo de abajo son trimestres, o sea que estoy comparando 33 trimestres, 7 años. 1993-2000 en la línea azul, 2003-2010, perdón, en la línea azul, 1993-2000 en la línea negra. Y lo que se ve es que en los últimos 7 años tuvimos unos términos de intercambio espectaculares. O sea, primera cuestión, estoy ahorrando mucho, estoy creciendo, pero está claro que tengo lo que se llama viento de cola, o sea, tuve un shock externo súper positivo. Segunda cuestión, cuando uno mira de nuevo y compara lo que pasó en otros periodos donde nos fue bien, ¿qué es lo que se ve? Que ahora, y esto es algo muy positivo, el superávit de cuenta corriente, a diferencia de lo que pasó en la Primera y en la Segunda Guerra, el superávit de cuenta corriente es por las exportaciones y no por la represión de las importaciones. Estamos generando superávit de una manera bastante buena, obviamente, porque tenemos unos precios internacionales muy buenos, pero también tenemos gente en el campo que estuvo invirtiendo, hizo una revolución productiva, etcétera, etcétera. ¿De qué lado del mundo quedamos? Bueno, esto son proyecciones del fondo, ¿cierto? Pero es la proporción explicada de la economía mundial por los avanzados y por los emergentes. Lo que se ve clarito es que los emergentes van a ser los países, ¿cierto?, que van a explicar la mayor parte de la economía mundial, cada vez representan más de la torta. Este cambio lo estamos viviendo hoy. Eso obviamente tiene nombre, se llama China, India y otros, ¿cierto? Los otros son muy importantes, pero básicamente tenemos China e India. No quiero ir primero a esto porque la respuesta de esto es: tenemos términos de intercambio muy buenos, esos términos de intercambio se deben a que China e India demandan recursos naturales, nosotros producimos recursos naturales y estamos del lado correcto del planeta Tierra. Ceteris paribus Grecia, ¿cierto? Pero de hecho, después de la crisis, la parte del mundo que crece es nuestro socio. Entonces, si uno mira ese gráfico largo, etcétera, yo puedo hacer una historia conjetural para pensar, no para describir, para pensar, y decir que Argentina creció bien y mucho desde el siglo XIX y hasta 1930 porque estaba del lado correcto del planeta, le demandaban lo que producía. Desde 1930 hasta el 2000 no logró encontrar un modelo de desarrollo en un mundo proteccionista en lo agrícola, etcétera, etcétera, y como no somos más inteligentes que el promedio, aparentemente buscando políticas, entonces no logramos salir. Ahora aparecieron China, India y los asiáticos y otra vez tenemos un mundo que nos sonríe y nos dedicamos a crecer. La pregunta es, ¿lo podemos sostener? Y esto ahí vamos. Lo que yo le llamaría el primer dividendo de la globalización para la Argentina, porque piensen que la globalización, la segunda, empezó en 1980 más o menos y fue horrible para nosotros, entre 1980 y 1990. Era un mundo que a la Argentina no le venía bien, pero el mundo de los 2000 le encaja perfecto. Entonces, la pregunta es cómo aprovechamos esta oportunidad. Esta es la primera cuestión. ¿Qué está pasando en Asia? Bueno, cuando uno mira, ahora yo quiero poner un toque, cierto, de ultra largo plazo en la discusión, pero que me parece que es fundamental porque en la Argentina no se discute bien. La cuestión es, ¿qué está pasando con la demografía? Esas líneas rarísimas que están ahí, la amarilla, la azul, etcétera, es lo que ocurre con la PEA, con la población económicamente activa en cada uno de estos países. Eso es lo que se llama el bono demográfico. Es cuando la población todavía no es vieja y ya dejó de ser niña. Es el periodo glorioso del baby boom, del lugar donde todos los países tienen la población económicamente activa más grande de toda su historia, en la estrategia. Entonces ese es el momento donde hay que crecer. Muchos demógrafos dicen que los europeos crecieron más primero que los chinos porque hicieron la transición demográfica primero y que ahora tienen problemas para crecer porque están viejos y están envejecidos, tienen el famoso problema de aging. Yo puse a nuestro socio del G20 al costado y ¿qué es lo que vemos? Que nuestro bono demográfico junto con el de Brasil y China. ¿Por qué puse Brasil y China? Porque son nuestros dos socios comerciales fundamentales. Y lo que les pase a ellos va a tener bastante que ver lo que nos pase a nosotros. Los puntitos negros lo que marcan es cuándo tiene el pico del bono demográfico Asia y cuándo tiene el pico hacia el este y cuándo tiene el pico América Latina. Está claro que estamos en el momento donde más van a crecer los asiáticos y por lo tanto donde más recursos naturales van a demandar. ¿Qué está pasando con nuestros socios particularmente? Bueno, la línea azul es Argentina, la China es la roja y Brasil es la azul. Lo que se ve mirando los puntitos es que ellos tienen el pico antes que nosotros seguimos teniendo mucha gente joven en la PEA y por lo tanto tenemos que aprovechar. Segundo desafío. El primero es aprovechar bien el bono que nos da los recursos naturales. El segundo es aprovechar el momento
porque estamos pasando por el mejor momento de la transición demográfica en Brasil, en China y en Argentina, y ellos están adelantados. Es nuestro momento para aprovechar lo que voy a llamar el doble bono, el bono de los recursos y el bono de la demografía. Pero este bono viene con un castigo, y el castigo es que me tengo que hacer rico antes de hacerme viejo. Y esto es algo fundamental. Si nosotros no aprovechamos la joroba de la PEA para ser ricos, vamos a ser pobres cuando la PEA vaya para abajo y tengamos muchos viejos para mantener. Esto es lo que les pasa, por ejemplo, a los españoles, los italianos. Tener una crisis fiscal con muchos viejos es lo peor que les puede pasar. Entonces, nosotros tenemos un desafío, pero también tenemos un castigo. Si no invertimos en nuestros niños, en capital humano, en capital físico y en conocimiento, vamos a ser viejos y vamos a ser pobres. Restricciones para aprovechar el doble bono. Fíjense que no estoy hablando de algo que no está ocurriendo, porque cuando uno mira lo que pasa con el ahorro, uno dice, claro, como hay más gente en la PEA, hay más ahorro. Coincide con lo que vimos en la Argentina recién. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son las restricciones? Restricción número 1, peligro de enfermedad holandesa. Todo país que es rico en recursos naturales tiene el problema de enfermedad holandesa. Entonces, como en Argentina no pasó mucho, que es lo de abajo, si ustedes miran la parte blanca de abajo de la torta, son las exportaciones primarias de la Argentina. Todo el resto son diferentes niveles de sofisticación de exportaciones industriales. Conclusión, Argentina es un exportador de materias primas. Pero ¿qué pasa con nuestro socio, Brasil? Bueno, nuestro socio Brasil, si ustedes miran, ¿está Argentina convergiendo a Brasil o está Brasil convergiendo a Argentina? Yo lo que veo por los gráficos es que Brasil se está primarizando, que Brasil está haciéndose un país más parecido a la Argentina y no Argentina un país parecido a Brasil en términos de sus industrializaciones. ¿Esto qué quiere decir? Para nosotros puede ser una oportunidad, porque si Brasil se convierte en un país con enfermedad holandesa, nosotros le podemos vender industria, turismo y un montón de cosas. Nos convendría tener un país petrolero al lado de casa. Sería buenísimo. Problema de ellos. Ahora, nuestro problema es no contagiarnos de la enfermedad holandesa, y yo les puse el gráfico brasileño para que vean lo que pasa a un país que descubre recursos naturales, se primariza. Entonces, nuestra primera tarea es generar valor agregado a partir de los recursos naturales. Si no lo hacemos, vamos a tener la enfermedad holandesa. Eso se puede ver clarito mirando el tipo de cambio real, que como pueden ver, el de Brasil está más apreciado que si lo miro contra Estados Unidos, pero en los dos casos nuestro tipo de cambio real está apreciándose, que es un fenómeno de enfermedad holandesa. Segundo punto, volvió la inflación. Somos un país más inflacionario entre los países emergentes. Ahí ven el gráfico, se ve clarito que nuestra inflación, cierto, mucho más alta que la de nuestros colegas. Si volvió la inflación, volvió el impuesto inflacionario. Yo les quiero mostrar, este gráfico yo lo mostraría en la escuela, la verdad. Porque hay mucha gente que dice, ay, ¿será tan mala la inflación como dicen? Bueno, nosotros empezamos con una inflación parecida a la nuestra de ahora en los 60, como lo ven ahí. El impuesto inflacionario no era terrible, pero después se convirtió en los 80 y en los 90. Entonces, en los 80. Después tienen los 90 sin inflación y de nuevo ahora empezamos a inventar el fenómeno inflacionario. La pregunta es, ¿se puede manejar un país que quiere crecer sosteniblemente con esta tasa de inflación? Mi respuesta es no, porque corremos el riesgo de tener ese problema. La inflación es mala para el crecimiento, es malísima. Fíjense, esto es el desarrollo financiero. Otra restricción fundamental para la Argentina. En la Argentina es el punto negro que está ahí. Es la combinación que tenemos de... eso ahí está en todos los países del mundo. Es la combinación que tenemos de mercado de capitales y crédito al sector privado. No está claro que acá, si uno tiene una idea, no se la financia a nadie. Entonces, esa es otra restricción para aprovechar el doble bono. Tercera cuestión, ¿qué hace la gente en la Argentina? Tiene miedo. Entonces yo les mostré que tenemos recursos, que tenemos cuenta corriente como nunca tuvimos. Tenemos un superávit de cuenta corriente como nunca tuvimos. Esa es la línea negra. La línea azul es la cantidad de plata que se va al exterior. Dicho de otra manera, generamos ahorro nacional para poder financiar la salida de capitales. Y la salida de capitales es trabajo que se genera en otro país. Si no paramos la inflación, ¿puede haber algún problema? Bueno, miren, una combinación de inflación alta y tipo de cambio que se va trazando da el gráfico que tienen ahí. Esa es la relación que hay entre la devaluación, el tipo de cambio real, y el impuesto inflacionario, y están marcadas las crisis, ¿cierto? O sea, siempre que pasan esas combinaciones, uno tiene riesgo de generar una crisis. ¿Son buenas las crisis? Para la desigualdad son malísimas. Si ustedes miran el coeficiente de Gini, cuanto más alto quiere decir que somos más desiguales. Está claro que todas las crisis que tuvimos de los 80 en adelante nos dejaron como patrimonio, como legado, una cantidad enorme de gente
que gana menos que otra gente que gana más, pero eso no sería un problema si no fuese que la pobreza también aumentó. Entonces nosotros pasamos de ser un país con pobreza baja a un país con pobreza alta o con pobreza exageradamente alta, como pasó en la crisis. Esto se arregla con políticas sociales, nadie inventó otro mecanismo que no sea generar empleo. Para generar empleo no hay que mandar el capital al exterior, y no estoy acusando a nadie, sino que todos los argentinos, quien más quien menos, ahorramos en dólares o ahorramos en el exterior porque no le confiamos a nuestras propias leyes. Entonces acá no hay acusación, simplemente es un llamado a la coordinación y a la política para que no tengamos que poner nuestro patrimonio en otro lugar y dejar a nuestros hijos acá adentro, que parece bastante contradictorio, ¿cierto? Entonces aquí nosotros tenemos lo que pasó con la pobreza. Esto se arregla con gasto social, y los argentinos somos muy egoístas y no gastamos. No, gastamos un montón. Miren lo que pasó durante la etapa de crecimiento con el gasto social. Aumentó de 100 a 180, gastamos casi el doble. Tanto Brasil como Argentina pasaron. Argentina pasó de gastar $1.100 per cápita a gastar $2.200 per cápita en políticas sociales, con un PBI per cápita de $10.000. Eso da una tasa de amor hacia el otro del 22%, que según mis estándares es bastante buena. Entonces, ¿por qué nos va mal con la pobreza si estamos gastando plata en políticas sociales? Y la respuesta es porque si miran servicios económicos subió más, que son los subsidios que le damos al transporte, que nadie sabe bien quién los cobra, para qué los usamos, etcétera, etcétera. Resultado histórico final, consecuencia de largo plazo: vivimos en Argentina, invertimos afuera. Entonces yo les quiero decir una cosa, les voy a dar una buena noticia, probablemente ustedes lo conocen porque son gente muy informada. Nosotros pasamos de ser un país deudor del resto del mundo a ser un país acreedor del resto del mundo. Hoy, si al mundo le va mal, a nosotros nos va a ir mal como acreedores. Esto no logré convencer a la gente de la Facultad de Ciencias Económicas, que tuvo la brillante idea de fundar el Museo de la Deuda Externa en el preciso momento en que la Argentina pasaba de ser deudor a ser acreedor, y yo quise advertirles que no les den ideas malas a nuestros deudores, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurrió? Que nosotros, fíjense, yo les mostré gráficos que dan vuelta, van para arriba, van para abajo. Ahora les muestro uno que está siempre para el mismo lado y siempre para arriba. Eso es la formación de activos externos de los argentinos en el exterior. Entonces la pregunta es, ¿nos creen del exterior? La línea roja es el crédito que nos dan. En los 90 nos creyeron, no les pagamos, bajó la línea roja, no nos dan crédito, entonces ahora tenemos más activos afuera que lo que nos deben a nosotros. La pregunta entonces es, un país que tiene el doble bono, ¿cómo puede tener inflación? ¿Cómo puede tener este desorden, el gasto social, etcétera, etcétera? Bueno, ¿el problema es de software o el problema es de hardware? ¿Cierto? Entonces, yo, desesperado ante tanta contradicción, una vez dije, bueno, tengo siempre 25 minutos para hablar. Ese es mi castigo divino. Me quedan 4. Entonces digo, ¿cómo lo digo rápido? Porque parece un discurso raro, esquizofrénico. Empiezo diciendo que tenemos el doble bono, los recursos naturales, no sé cuántas cosas más, y terminamos con la inflación, los pobres. Y decir, ¿qué quedó mal? Y yo miro el hardware y me parece que el hardware está fenómeno, porque estamos ahorrando. Sí, estamos ahorrando. Lo que dice Smith dijo, para la riqueza de la nación se explica por dos cosas. El ahorro, tildado, estamos bien, no hay ningún problema. La división de trabajo y las instituciones. Ups. Ahí tenemos un problema. Entonces vamos al software. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos? El problema que tenemos es software. El problema que tenemos son las instituciones, desde mi punto de vista. ¿Qué quiere decir que tenemos problemas de instituciones? ¿Que no logramos gastar bien? El sector público tiene que gastar, porque si no, nosotros con la cantidad de pobres que tenemos estamos condenados a pagar impuestos y ayudar a la gente para que se realice. Y además está bien, porque así aumenta el capital humano, aumenta el crecimiento y nos sentimos bien porque somos solidarios, cierra todo. Ahora, la cuestión es que cuando uno pone la plata, se tiene que gastar bien, y eso es un problema institucional, no es un problema de poner la plata. Cuando uno tiene que invertir para no llevarse el capital afuera, tiene que creer que lo que gana con el capital, sí, va a poner plata para mantener a la gente que le va mal y está bien, pero el resto es para mí. Ahora, si a mí me nombran un director en el directorio y yo no me entero, es un problema, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la respuesta final? Y que la gente se lleva la plata. Entonces, hoy está todo el mundo haciendo plata porque la economía está creciendo al 8 al 9% y hay una salida de capitales que fluctúa, según el humor político, entre 1.000 y 2.000 millones de dólares por mes.
Entonces, no se puede. Hay un problema de coordinación. Entonces, para mí, ¿cuál es el problema? El problema son instituciones débiles, no respetamos derecho de propiedad, no respetamos los derechos jubilatorios, no respetamos a los pobres, no respetamos el gasto social, no respetamos ninguna regla. Y es un problema nuestro. El que crea que le estamos hablando a alguien está equivocado, es un problema nuestro, un problema de coordinación. Tenemos un problema de instituciones débiles. Con instituciones débiles tenemos falla de mercado, ejemplo, no tenemos sistema financiero. Tenemos fallas de organización, ejemplo, no tenemos sociedades anónimas que estén cotizando en bolsa en un número significativo, como les mostré en el gráfico, porque tenemos problemas de estructuras de governance, de credibilidad de las reglas de juego, y tenemos fallas de gobierno. Acá les dejo que pongan usted el ejemplo, porque cada uno tendrá el suyo. Entonces, lo que está claro es que estamos gastando un montón de plata y no se ve en caída de la pobreza. Pasamos con el gasto social en educación pasó de 4 puntos del producto a 6 puntos del producto, que habla muy bien de los argentinos en términos de lo que decimos de la educación. Pero la verdad es que nos va a caer peor en la prueba PISA. Entonces hay mucha gente que yo le digo, la economía creció 60% desde el 2002 hasta el 2010. Y el gasto público pasó de 4 puntos del producto a 6 puntos del producto. Pero entonces tenemos que estar generando una cantidad de gente inteligente y brillante. Cuando yo le digo esto a alguien que está gestionando el gasto, te dicen no, porque la inversión se ve, pero a muy largo plazo. Y yo digo, bueno, está bien, se verá a muy largo plazo, pero hasta ahora no solamente no avanzamos, sino que retrocedimos, porque la prueba PISA nos da peor ahora que antes. Entonces, ¿qué nos está pasando? ¿Algún problema de hardware tenemos? No, tenemos problemas de software. La plata está mal gastada. Entonces, fallas. Esas fallas que dan, como gastamos mal, nos da economía dual. Que la culpa y el cargo de un país sin progreso es ser un país dual. Es tener empresarios que están compitiendo en la frontera del conocimiento, qué sé yo, al tener a los globos, por decir algo, y tener gente que no puede pagar impuestos porque la productividad es bajísima. Eso es una economía dual, es una economía informal, con informalidad laboral, con crédito escaso, con iniciativa privada que es débil también, con asimetrías regionales y sectoriales. Eso da baja productividad y baja competitividad. Vivimos de recursos naturales porque es lo que es más fácil de hacer. Tenemos que invertir en otro lado. Para hacer eso necesitamos integrar a la sociedad porque tenemos desigualdad de ingresos, capital humano insuficiente, ineficiencia estatal e inseguridad y marginalidad social. Vivimos todos acá adentro y el software nos pega a todos. Porque cuando no anda el software no hay hardware que aguante. Si no, miren con la computadora. Conclusión, conflicto, inflación, crisis y consenso político costoso. Eso también tiene nombre, así como hay enfermedad holandesa, también hay otra enfermedad que se llama maldición de los recursos naturales. Noruega contra Nigeria, los dos tienen petróleo, pero son tan diferentes en el software y en el PBI per cápita que nos dice de nuevo que las instituciones deben importar. Estas instituciones débiles hay que arreglarlas. Entonces, ¿por dónde empezamos? Porque esto es una trampa, ven que puse una flecha que vuelve otra vez. Porque empezamos de nuevo, instituciones débiles, falla de gobierno, damos toda la vueltita y nos quedamos ahí. Se llama trampa de crecimiento, de bajo desarrollo. Hay que romper la trampa. ¿Romperla cómo? Primero, con consenso político para manejar la calidad institucional. Si no logramos que la calidad institucional sea parte de la política, de lo que hay que discutir en política, independientemente del partido, olvidemos que vamos a arreglar estas cosas. Segunda cuestión, si tenemos buenas instituciones y consensos básicos, podemos hacer política de crecimiento pro-competitivo. Tenemos que generar valor agregado con la plata que ya tenemos en recursos naturales. Punto, no hay ningún misterio. Estamos mucho mejor que China, que Corea, etcétera, porque empezamos con recursos naturales. Vamos a empezar con un salario real mucho más alto que el de ellos, pero lo que pasa es que hay que ser inteligente. Y el último punto, políticas sociales para incluir a la gente, porque no hay ningún país que esté desarrollado y tenga 30% de pobreza y gente que no es capaz de articular palabras, está mal socializada, mal internalizada, etcétera, etcétera. Olvídenlo. O vamos todos juntos en el barco o nos quedamos sin progreso y con recursos naturales. Gracias. Ahora lo vamos a escuchar a Sergio Valentín. El tema institucional te viene como anillo al dedo. Vamos a ver. Es doctor en ciencia política, creo que todos lo conocemos, pero por ahí algunas cosas alguien no las sabe. Es doctor en ciencia política de la Universidad de North Carolina en Chapel Hill. Es director de la Maestría de Políticas Públicas de la Universidad Torcuato Di Tella. Ha sido profesor invitado en varias universidades del exterior como Princeton, Georgetown y Duke University. Además, es coautor del libro El País que Queremos y columnista habitual en diarios como La Nación, El Cronista y El Ciudadano de Mendoza.
consultor del Banco Mundial, el BID y el PNUD, y es muy conocido hoy como presidente y socio fundador de Poliarquía Consultores. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación, es un honor estar acá. Yo toco hablar de instituciones y creo que el título de mi presentación resume lo que es mi visión al respecto. Efectivamente, nos quejamos puesto que no tenemos las instituciones apropiadas para que la sociedad nuestra prospere de forma estable y pacífica. Lo curioso es que nunca la tuvimos. Entonces nos quejamos de algo que en realidad no solamente no tuvimos nunca, sino que tampoco jamás hicimos un esfuerzo consistente para construirlo. Pregunta, ¿por qué habríamos de tenerlo? Nada surge de forma espontánea, y menos las instituciones políticas, que son siempre un mecanismo de relojería súper complejo. Yo estoy exagerando, no es así. Se han hecho esfuerzos, pero no fueron esfuerzos sustentables en el tiempo y no fueron en todo caso consensuados con el conjunto relevante de actores políticos, entendido como tal los liderazgos reales de la sociedad, visto esto de una postura amplia, democrática y plural. Hubo algunos esfuerzos, pero fueron sesgados, oligárquicos, excluyentes. Eso no sirve. Entonces, lo que yo quiero hacer esta tarde con ustedes es discutir la naturaleza de esta ausencia, que tiene raíces históricas, que tiene, creo yo, la necesidad de entenderse de forma un poquito más compleja. Le voy a mostrar distintos umbrales o niveles de análisis, qué es calidad institucional, cómo puede medirse y dónde tenemos fortalezas relativas y debilidades relativas relacionadas a países parecidos a la Argentina. Y finalmente voy a citar un tipo un poco polémico que se llamaba Lenin, que escribió un libro muy interesante que se llamó ¿Qué hacer? Bueno, obviamente mi receta es opuesta a la de Lenin, pero el título yo creo que es muy apropiado. Y se me ocurrió revisar la experiencia comparada de, sobre todo los últimos 30 años, el mundo vive una ola democrática espectacular. La democracia sigue siendo más bien la excepción, no la regla, pero de todas maneras hay casos súper exitosos de democracia y progreso equitativo, con lo cual simplemente extrapolando esas experiencias creo que podemos llevarnos alguna tarea para el hogar. Así que trataré en los 24 minutos que me quedan primero de ver una visión histórica. ¿Qué es calidad institucional? Básicamente el término calidad institucional, que es bastante reciente en la literatura como tal, tiene apenas 20 años, remite a dos aspectos, en particular a la autoridad, al ejercicio de la autoridad que tiene la autoridad pública, el Estado, ¿verdad? Para ejercer su capacidad regulatoria sobre la economía, sobre la política, sobre la administración de los recursos, de los asuntos de un país. Y aquí es muy importante tener en cuenta que esto incluye mecanismos y procesos para procesar las tensiones que todas las sociedades generan. Las sociedades siempre son conflictivas. El rol de las instituciones, de los estados, es prevenir el conflicto, es procesarlo para evitar los peores escenarios. Ese es un aspecto central. Hay otro aspecto complementario que tiene que ver con los derechos ciudadanos, con las demandas de los ciudadanos. Los derechos son fundamentales porque sin derechos no hay ciudadanía. En la Argentina, como ocurre en otros países del mundo, tenemos ciudadanos imaginarios. Tienen derechos que no lo conocen. La justicia es una abstracción para por lo menos el 93% de los argentinos. Cuando ustedes analizan las encuestas de oferta y demanda de justicia, la necesidad insatisfecha de justicia, la justicia existe, pero quienes litigan efectivamente, quienes pueden ejercer sus derechos, son una minoría. Ese es un aspecto muy, muy importante. Entonces, tengan en cuenta que calidad institucional tiene que ver sobre todo con la capacidad de respuesta, con la capacidad de efectivamente hacer que los ciudadanos sean tales. Entonces, dicha esta definición, la pregunta es ¿por qué el sistema político argentino funciona como funciona? Yo creo que funciona muy mal. Si las instituciones faltan, quiere decir que la política no las genera. En general, la política las destruye, las viola. ¿Por qué pasa esto? Bueno, en Argentina tenemos una sola institución importante que es la Presidencia de la Nación. El resto de las instituciones del Estado, que son tres, les recuerdo, también el Poder Judicial y el Poder Legislativo, son instituciones del mismo nivel, de la misma importancia que la Presidencia en teoría, en realidad en la práctica no tienen efectivamente la importancia que deberían tener. Entonces la Presidencia tiene tantos recursos, tanto poder, que invade el resto de las esferas del Estado e invade también a la sociedad y al mercado. No es la economía, estúpido, es la Presidencia. La Presidencia es tan fuerte que el sistema de frenos y contrapesos que está definido en la Constitución en la práctica no funciona.
y la agenda del Poder Legislativo la define el Presidente de la Nación, no la define el Congreso, el Estado, el aparato administrativo del Estado, tiene que ser frágil para que el presidente pueda manipularlo, para que el presidente pueda destruir el Banco Central o destruir el INDEC o hacer lo que quiera. No es que el Estado no sirve porque hay problemas administrativos, funcionan mal. Eso es resultado de una decisión política de tener un Estado bobo. Con burócratas independientes autónomos uno no puede hacer eso. Hay obviamente una carencia de recursos humanos de calidad en el Estado, porque uno necesita básicamente tener nepotismos, amigos que puedan hacer lo que uno les pide. El federalismo es también virtual, no es real, hay una muy frágil autonomía. Los gobernadores hoy día no deciden las listas de sus representantes. Tienen que pedir permiso a ver cómo integran sus listas. Eso no es nuevo, pero ahora es un estado muy exagerado. Hay un sometimiento de las autonomías provinciales. Recuerdo que las provincias son las que hicieron la Constitución. Es como si ustedes conforman una empresa y los accionistas no tienen derecho a voto. Siempre en la Argentina surgen liderazgos a nivel local, políticos, públicos, privados, muy interesantes, pero no tienen escala y se fuman. Son como, digamos, una especie de luz tenue que nunca llega a consolidarse justamente porque en términos relativos los recursos que maneja la presidencia son infinitos. Y algo parecido ocurre con la sociedad civil, que en Argentina es todavía rica, pero ocurre que es muy cooptable por el Estado. Las universidades, las fundaciones, las organizaciones empresariales son muy fácilmente manipulables y cooptables por el Estado, y en muchos casos no hay un apoyo financiero real del sector privado a instituciones fundamentales de la sociedad civil que al carecer de autonomía terminan muriendo o terminan marginándose sin poder hacer la diferencia y sobre todo sin alimentar el debate público. Muchos creen que esto tiene que ver con el peronismo y yo creo que no es así. Antes del peronismo pasaba algo parecido en la Argentina. Voy a exagerar en esta definición, pero lo hago para polemizar entre Roca, Irigoyen, Justo, Perón, el primer Alfonsín, Menem y Kirchner. No hay muchas diferencias. Porque todos quisieron, y algunos lo lograron, desarrollar proyectos hegemónicos, que implicaron, entre otras cosas, someter a la oposición. Lo hizo Irigoyen, intervenía por decreto, a veces por ley, las provincias donde el radicalismo perdía las elecciones. ¿Eso es competencia electoral? No. ¿Justifica esto el golpe de Estado? Tampoco, pero uno entiende la lógica de los actores donde todo el mundo acumula poder y para eso viola el espíritu o directamente las reglas políticas. Si ustedes tienen que tener un test claro de cuándo el sistema político funciona cuando los actores piensan en el sistema y no en ellos, en su partido, en su bolsillo, en su distrito. Cuando el sistema político en su conjunto es más importante que la suerte de los actores, ahí funciona el sistema político. Bueno, la política es un problema en muchos países del mundo, porque esto es difícil de lograr, pero esa es la madurez política que una sociedad efectivamente debe aspirar a tener. Entonces hay tres núcleos, tres pilares distintos donde hay que focalizar a la hora de pensar instituciones: las de la democracia, las reglas de la competencia. La democracia tiene que resolver un problema fundamental y es cómo seleccionamos a quienes los gobiernan. Eso es muy difícil porque los seres humanos solemos morir o matar por el poder. Somos bichos muy raros. Entonces, si la democracia logra eso, ya efectivamente es una gran contribución. Ahora, los problemas de desarrollo, de política pública, de seguridad, salud, educación, infraestructura, no los resuelve la democracia, los resuelve el Estado. Si uno tiene buenas instituciones democráticas, partidos fuertes, sistemas electorales más o menos transparentes, predecibles, pero no mejora la calidad de la política pública, la democracia se diluye. Y algo parecido pasa con el mercado. Es fundamental que exista, como contaba recién José, crecimiento, desarrollo, inclusión, empleo, porque si no, sirve de poco tener una buena democracia y un aparato de Estado relativamente eficiente. Entonces, en Argentina, como estas cosas funcionan mal, el hiperpresidencialismo suele generar un abuso en el manejo de los recursos del Estado, porque el Estado es un recurso para hacer política.
para tener empleo público como un mecanismo de clientelismo, para utilizar la información para hacer negocios. Por eso muchas veces esto, como ocurre en los últimos años en Argentina, deriva en un estatismo. Hay algunos atributos, ¿no? En general, el hiperpresidencialismo funciona de manera binaria, por eso es una institución tan inestable. Cuando la economía va bien, el presidente no frena a nadie. Cuando la economía va mal, se diluye la presidencia de la nación y tenemos crisis de gobernabilidad. Un presidente sin recursos es un presidente efectivamente que desaparece, que es cooptado por los fundadores del sistema, los miembros del directorio que son los gobernadores. Y ese juego de suma cero es tan complejo que ustedes ven que efectivamente es difícil encontrar un balance razonable entre el poder central y el poder de los caudillos provinciales. También el hiperpresidencialismo genera mecanismos no cooperativos. ¿Por qué? Porque todo el mundo pelea por una cosa, por ganar la presidencia. Los políticos argentinos creen que ellos son la solución, son todos parte del problema. Aún los que creen efectivamente que están haciendo las cosas bien, es más, aún aquellos que hacen las cosas bien. Son esfuerzos individuales descoordinados. Entonces, bueno, a ustedes no tengo que contar lo que es el estatismo. Lo que es importante respecto de toda esta maraña de subsidios, regulaciones, etcétera, es que genera lo que Mancur Olson, un economista muy importante que murió ya hace unos años, llamó esclerotización de la sociedad. Las sociedades se vuelven rígidas, están incapaces de adaptarse a los cambios y terminan entonces generando problemas muy serios de falta de dinamismo, falta de crecimiento, falta de poder adaptarse justamente a los cambios de una economía global. En la Argentina, básicamente, esto se nota en la inestabilidad política y económica, en la inestabilidad de las reglas del juego, que son permanentes. También ustedes conocen mucho más que yo de eso. Esto lo que genera son horizontes temporales muy cortos. Estamos pensando en la próxima crisis, en el próximo mes, en el próximo trimestre. Es muy difícil pensar en el mediano y largo plazo, elaborar estrategias que efectivamente nos saquen de la dinámica inmediata. Entonces, en la práctica, si ustedes tienen que generar hechos estilizados que definan cómo funciona la política argentina y por qué no tenemos la calidad institucional que supuestamente estamos demandando, un elemento crucial es que estamos en una política de caudillos, de personas, donde el poder sobre todo es poder territorial. Otro elemento fundamental es que se promueven estrategias de capitalismo de amigos, y cuando esto no es así, predominan las cleptocracias civiles y militares. Hay otro problema muy interesante en la Argentina, es que hoy no tenemos partidos, en realidad nunca tuvimos partidos. El partido más moderno que tuvo la Argentina, que fue el Partido Socialista, siempre se dividió. Desde la fundación a mediados de la década del 90 del siglo XIX, vivieron dividiéndose, fragmentándose. Y ese era un partido más o menos moderno de gente honesta. Todos los partidos se dividen porque impera el fraccionalismo y el faccionalismo. Se parten los partidos y la dinámica interna de facciones. Nunca es una visión conjunta, toda la pelea es por el poder. Aún a nivel de culto, a nivel micro, partidos ínfimos se terminan peleando. Ustedes saben que hay un chiste ahora que está contando, me lo contó hoy un amigo que trabaja en Proyecto Sur. Y dice, una división. Digo, no, sí se hace, no, hubo una nueva. ¿Qué pasó? Se fue Pino por un lado y Solanas por el otro. Eso se ríen de sí mismos, ¿no? Entonces, en la práctica esto significa que Argentina tiene crisis recurrentes de gobernabilidad. ¿Cuál es el diagnóstico? Esta fue la parte histórica, la parte más conceptual. Le muestro cómo está la Argentina hoy en términos comparados con otros países parecidos a nosotros. Estos son indicadores del Banco Mundial. Traje dos conjuntos de indicadores distintos porque los del Banco Mundial son muy criticados. Traje otros de unos colegas alemanes. Se mide la democracia en diferentes aspectos. Es muy difícil definir gobernabilidad. El Banco Mundial hizo un esfuerzo en los 90 y definió 6 niveles de análisis distintos. Uno es básicamente la democracia, la calidad regulatoria, la estabilidad política, el derecho al imperio de la ley, la efectividad de los gobiernos y el control de la corrupción. Las rayitas que ustedes ven allí es la Argentina entre mediados de los 90 y el año 2010. Y lo que ven es que obviamente la crisis del 2001 implicó una caída muy profunda de prácticamente todos los indicadores. El que menos cayó, curiosamente, es el de democracia, porque más o menos, a pesar de los 5 presidentes en 2 semanas, mantuvimos mínimamente las reglas en la sucesión presidencial. Pero el que más cayó es la calidad de la regulación.
porque muchos de los contratos y la regulación estaba pensada para la convertibilidad. Eso, por supuesto, quedó totalmente desactualizado y nunca hicimos un esfuerzo como sociedad, tampoco lo hizo el gobierno, de generar marcos regulatorios estables nuevos. Como ustedes analizan esto comparativamente, esto es Argentina, en la primera barra, comparada con el promedio de los países de América Latina, en la barra segunda, en cada uno de los indicadores de gobernabilidad. Como verán allí, Argentina se parece mucho a los países promedio de América Latina en promedio, excepto en un indicador que es la calidad de la regulación. Traducción: no hay reglas de juego para quienes tratan de producir riqueza. Y cuando ustedes lo comparan con los países de la OECD, por supuesto, la brecha es muy significativa en todos, sobre todo en la calidad de regulación. Mirando a América Latina, este es el mapa del mundo como un semáforo, ¿no? Ahí arriba a la derecha. Y acá tienen todos los países de América Latina. Hay 3 países chiquitos, unitarios, muy homogéneos, que son Chile, Uruguay y Costa Rica. Chiquitos me refiero en territorio y población, fundamentalmente, que están mucho mejor que el promedio. Luego hay países grandes, federales, complejos demográficamente, socialmente, étnicamente, Brasil, México, la Argentina, que están más o menos en el medio, y luego con matices están el resto de los países. Bueno, Argentina está en el medio, ciertamente, por ejemplo, en el indicador de democracia, más o menos en el medio en la estabilidad política, pero con una nota un poquito más baja, es un país muy inestable políticamente. Estamos ahí con la efectividad del gobierno más o menos igual, pero si ustedes ven allí, los gobiernos se volvieron bastante más efectivos en América Latina, sobre todo en los últimos años. Ahí estamos en zona de promoción, que es muy importante, para la mitad de las salas, ya saben a qué me refiero. Esto es calidad de la regulación. Estamos muy cerca ahí de países como, curiosamente, Venezuela, Ecuador, Bolivia. El imperio de la ley, cerca de la zona roja, y en control de la corrupción también. Ahí tenemos entonces un problema institucional. Aquí ustedes tienen niveles de análisis distintos para entender dónde estamos mejor y dónde estamos peor. Donde peor estamos es la calidad de la regulación. Los datos, mis amigos alemanes, focalizan en 3 cosas distintas: en la democracia, en el mercado y en el Estado. Veamos, bueno, se ve chiquitito, pero créanme, en términos relativos, ahí ustedes tienen cómo debería estar Argentina, que es el límite de estas figuras en relación a los países parecidos a nosotros. Es un gráfico comparativo. Cuando estamos lejos del límite del gráfico es donde tenemos que trabajar mucho más. Me estoy quedando sin tiempo. Esto es una especie de benchmark para saber dónde uno tiene que actuar, poder medirlo y saber cómo está, en todo caso, avanzando o no en un eventual esfuerzo sostenido por mejorar la calidad institucional. Tenemos problemas con la democracia, tenemos problemas con el mercado, mucho, pero sobre todo tenemos problemas de gestión estatal. La verdad que en democracia no estamos tan mal en términos relativos a como estamos en términos de reglas de juego, administración pública, etc. Entonces, ¿qué hacer? Yo tengo una pregunta para hacerles. ¿Cuál fue la última vez que alguien los convocó para pensar un programa que contribuya a mejorar sustantivamente la calidad institucional de la Argentina? ¿Cuál fue la última vez que le invitaron, por ejemplo, a una cena de recaudación de fondos para la Escuela de Administración Pública de la Argentina? ¿O para la Escuela de Política Pública de la Argentina? ¿Cuál es el mejor programa de política pública en la Argentina? Yo dirijo uno, no hay mejor programa. Son todos kiosquitos, mini programitas mínimos que no hacen ninguna diferencia. Entonces, es como si yo le dijera, en sus empresas, en sus fábricas, si ustedes no tuvieran abogados, contadores, ingenieros, ¿pueden hacer algo? No. ¿Pretendemos que el Estado funcione sin gente preparada para que el Estado funcione? ¿Por qué? ¿Cuántos especialistas conocen en seguridad? En serio, tipos que estudiaron toda su vida para hacer política pública de seguridad. Es el principal reclamo de la ciudadanía. Yo conozco uno solo, ¿Qué está ahí? que es Eugenio Bursaco. ¿Qué está Uno. acá? Está acá, perdón, Eugenio, no sabía que estabas. No hay otro. Entonces, ¿cómo quieren que haya política pública en Argentina? De seguridad, si hay una sola persona que sabe de eso. Entonces, es un problema de capital humano, de escala. ¿Qué hacer? Primero, algunos conceptos.
Nunca le echen la culpa a las personas. Las personas son protagonistas contingentes de la realidad. Ni empieza con K, ni con M, ni con B corta. No es la persona. La persona no importa. Lo que importa son las reglas. Cómo surgen esas personas, cómo hacen para llegar al poder, para sostenerlo. Eso es lo único importante. La política pública es fruto de la oferta y la demanda. Si no hay demanda de política pública, entonces la oferta es mala. ¿Se demanda política pública en Argentina? No, se demandan resultados. Bájame la inseguridad, bájame la inflación. ¿Hay debate de política pública? No. Y lo digo autocríticamente, ¿eh? Tercero, siempre piensen que cuando hay un Estado que funciona mal, alguien está haciendo un negocio. No es casual. ¿Es un negocio político o es un negocio económico? A veces son las dos cosas. No es porque sí. Muchas veces hay desidia, y es cierto. Hay gente que se muere porque el hospital funciona mal, porque no hay recursos, pero si no hay recursos y hay gasto público alto, como mostraba José, hay un negocio detrás de eso. Acá necesitamos, y hablo en serio, una construcción en el largo plazo de instituciones que requiere realmente una inversión muy fuerte, y pensar esto como una cuestión continua. Uno nunca termina de armar un Estado, una democracia y un mercado competitivos, flexibles, dinámicos. Nunca termina de hacerlo. Es más, es muy común que aún países desarrollados experimenten reversiones, a veces por desafío de seguridad. Lo que pasó luego del 11 de septiembre en Estados Unidos es una experiencia de reversión de las libertades individuales. Muy compleja. Muy compleja. Lo cual no es una crítica, es una descripción. Estas cosas pueden pasar. Nunca hay que perder el interés y el compromiso por monitorear qué está pasando con los elementos básicos de la sociedad moderna. Estamos hablando de las libertades. Entonces, para lograr esto, no lo puede hacer ni una persona, ni un partido, ni una asociación. Tiene que ser un esfuerzo muy amplio, muy plural, muy generoso y pensado, insisto, en el mediano y el largo plazo. Uno no va a ver resultados en el corto plazo de esto. Entonces, yo creo que estamos en condiciones, aprovechando el doble bonus que hablaba José, de pensar un plan estratégico de desarrollo democrático que logre la equidad y la sustentabilidad. Y para eso, simplemente por una cuestión de poner hitos, yo creo que en 10 años el país tranquilamente puede sentar las bases institucionales en los 3 niveles, democracia, Estado y mercado, los fundamentals para poder efectivamente encarar un proceso en serio de reversión de la decadencia que el país ya hace mucho tiempo. Para el 2030 podríamos reducir drásticamente la pobreza y tal vez convertirnos en unos ejemplos exitosos de países emergentes. Y para el 2040 podríamos volver a ser lo que éramos hacia la década del 20 del siglo pasado. Un país de los que efectivamente sorprendía, un país de los que sorprendía por su nivel de dinamismo y por claramente estar ya en el pelotón de los países más desarrollados. Si nuestra generación, en el sentido amplio, deja más o menos el terreno preparado para que los chicos que vienen, que tenemos que formar, puedan liderar el proceso de reinserción de la Argentina en el mundo, yo creo que como generación no es un mal resultado. Detener la decadencia y amesetar el proceso, sentar las bases para que los que lideren al país en los próximos 20, 25 años puedan efectivamente hacer la diferencia. No se puede hacer la diferencia sin este proceso previo. Acá no hay siembra directa. Entonces, ¿quiénes son los que tienen más responsabilidad? Siempre son los líderes, ¿es así? Y yo creo que el principal desafío es comunicar esto. Estamos pidiendo un esfuerzo de 20, 25 años y difícilmente podamos mostrar resultados efectivos en el corto plazo. Vender esto no es fácil. Ahora, ¿cuáles son los primeros pasos? Primero, mayor cooperación público-privada, sobre todo a nivel local, a nivel provincial, incluso a nivel nacional.
En Argentina esto es prácticamente inexistente. No cooperamos en serio con el mundo público, no solamente con el mundo estatal, con el mundo de lo público. Yo creo que es esencial el apoyo, el financiamiento, el fortalecimiento de organizaciones realmente independientes, autónomas, diversas de la sociedad civil. Aquí estamos en un proceso de estatización de la sociedad civil. Lo más difícil de revertir de lo que vivimos en los últimos 8 años es eso, es la estatización de la sociedad civil. Hay universidades públicas que están financiadas por el Estado y eso implica limitar el debate y la autonomía, la independencia de quienes ahí trabajan. Si queremos tener gente que piense libremente, autónomamente, necesitamos efectivamente que estas instituciones funcionen de forma efectivamente autónoma. Sin capital humano no vamos a poder tener el liderazgo que necesitamos y no tenemos los líderes en la escala que necesitamos para hacer esta diferencia. No están. Ahora, si ponemos a estudiar 250, 300, 400 chicos por año, que no es un gran esfuerzo, en cuestión de política pública, en 10 años está el personal que necesitamos para dar vuelta al país. ¿Esto es caro? Mucho más caro es no hacerlo. Porque con esa gente ustedes pueden estafear realmente al Estado, pueden dirigir claramente algunos debates. Fíjense que el sector privado en la Argentina renunció a modificar la legislación laboral y la justicia laboral. Pero la pregunta no es si vas a ganar o no, sino cuánto vas a pagar, tengas o no razón. Bueno, en algún momento va a haber la posibilidad de tener un sindicalismo libre, como dice la Constitución en el artículo 14 bis, y ojalá que la Corte Suprema termine ese fallo, el fallo de la CTA. La pregunta es si el sector privado va a tratar de influir en el liderazgo sindical o no. Bueno, hay que formar líderes. Termino con esto, me están mirando mal. Hay que promover la meritocracia en todos los órdenes, fomentar el involucramiento de los líderes del sector privado en el debate público y en la participación. Nosotros no tenemos una puerta giratoria donde la gente pasa del sector público al privado, vuelve al sector público, entonces se enriquecen las visiones y se derriban todos los prejuicios que existen. Es el contacto personal el que hace la diferencia. Y finalmente, se puede hacer mucho desde las empresas. Hace poco tuve la oportunidad, me invitaban a ver un programa de empresas en California, que ellos mismos generaban mecanismos de inclusión social destinando un conjunto de sus compras a empresas de minorías. Empresas de mujeres, de minorías étnicas, el propio sector privado haciendo política pública. Hay muchas soluciones a los problemas públicos que pueden venir el sector privado, lo cual no quiere decir no tener política pública, hay que tener política pública. Pero uno puede predicar con el ejemplo, y mucho. Muchas gracias.